¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto volvernos a encontrar a través de este medio, Radio Jai 104.3 FM, aquí en Tizayuca, Hidalgo. Me da mucho gusto, de verdad. Para mí es un honor estar nuevamente con ustedes, sirviéndoles, eh, transmitiéndole la palabra de Dios. Vamos a orar para comenzar este tiempo de estudio con nuestro Señor. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tus misericordias, Señor. Tu palabra dice, Señor, que tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Y así es. Padre, te damos gracias por permitirnos la vida, Señor. Gracias, Señor, porque al permitirnos, Señor, la vida un día más, Señor, nos das la oportunidad, Señor, de venir a cuentas contigo, Señor, de buscar tu rostro, Señor, de buscar tu perdón, de buscar ponernos a cuenta contigo, Señor, de hacer las cosas correctamente, de agradarte a ti, Señor. Porque tu palabra dice, Señor, que tú no quieres la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Padre, gracias te doy por mis hermanos en la fe, Señor, que como cada lunes, Señor, están ahí, Señor, esperando este tiempo de estudio, Señor, va a recibir tu palabra que es vida, Señor, tu palabra que transforma, Señor, tu palabra, Señor, que es la única que puede regir la vida, Señor, no solamente de tus hijos, Señor, sino de todo ser humano, Padre Santo, porque tu palabra, Señor, es verdadera, Señor, tu palabra es perfecta, Señor. Padre, te doy gracias también, Señor, por los amigos y amigas, Señor, que nos favorecen, Señor, con su atención cada lunes. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, una bendición, Señor, tanto para mis hermanos, Señor, como para nuestros amigos y amigas, Señor, que nos sintonizan cada lunes, Señor, para escuchar el estudio, Señor, que se les transmite, Padre. Te doy muchas gracias, Señor. Gracias por el privilegio que me das de servirte, Señor. Servirte a ti, Señor, al único Dios verdadero. Padre, te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que sea tu Espíritu Santo, Señor, viniendo, Señor, a abrir nuestro entendimiento, Señor, a quitar todo estorbo, Señor, todo aquello, Señor, que quiera venir a robar nuestra atención, Señor, y que estemos, Señor, totalmente, Señor, atentos y dispuestos, con corazones dispuestos, Señor, para que tu palabra sea escrita en nuestras mentes y en nuestros corazones y que la podamos poner por obra, Señor. Padre, te doy muchas gracias, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, sea, Señor, poniendo en mis labios, Señor, las palabras correctas, Señor, que están escritas en tu palabra, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pues vamos a comenzar, amados hermanitos, y la semana pasada concluimos nuestro estudio de llamados a ser siervos, ¿verdad? Hemos estado hablando de que el Señor nos hace varios llamados, pero el principal llamado es el llamado al arrepentimiento, el llamado a, pues a entender, ¿verdad? Nuestra condición como seres humanos, ¿verdad? Y una vez que venimos a Él, nos arrepentimos, reconocemos nuestra condición de pecador y que merecemos la muerte, entonces, y que necesitamos ser perdonados y que ese perdón lo podemos adquirir solamente a través del sacrificio de Jesucristo. Entonces venimos a Él, le presentamos nuestra vida, nuestro corazón, nos humillamos, ¿verdad? Y el humillar la palabra de Dios, cuando habla de humillar, pues el concepto o en un momento, y pues venimos delante de su presencia, y te digo yo, no en el mundo, ¿verdad? El concepto de humillar está es entendido de diferente manera como está escrito en la palabra de Dios, ¿verdad? La humillación en el mundo, como la gente tiene ese concepto, es la humillación de que somos, no valemos nada, bueno, una serie de cosas, ¿verdad?
Y cuando nosotros, la palabra de Dios habla de la humillación del hombre, quiere decir que reconozcamos nuestra condición, esa condición en la que nosotros mismos nos metimos por nuestra mala cabeza, por nuestras malas decisiones y porque además venimos de una naturaleza caída y que tenemos que reconocer que no tenemos salvación alguna, porque la palabra de Dios dice que por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero cuando venimos y reconocemos nuestra condición y le presentamos a Dios nuestra vida, ¿verdad? Hecha todo un caos, que nosotros mismos la convertimos en ese caos. Entonces el Señor mira nuestro corazón y Él que lo escudriña todo ve, ¿verdad? Que nuestra humillación delante de Él, que nuestra actitud delante de Él es correcta y que venimos con corazones dispuestos, entendiendo que necesitamos ser perdonados y que por nuestras obras, por todo lo bueno que hagamos, no alcanzamos misericordia, no alcanzamos la justicia de Dios. Pero cuando nosotros venimos y nos cubrimos con la sangre de Cristo, reconocemos nuestra condición y somos perdonados, entonces somos cubiertos, ¿verdad? Por la justificación de Jesucristo, por el perdón que recibimos al ser limpiados con la sangre de Cristo. Y entonces somos recibidos como hijos, ¿verdad? Entonces somos llamados primero a ser hijos, a ya no ser, ¿verdad?, del montón, sino ahora a ser llamados hijos, porque ahora somos engendrados por el Padre a través del Espíritu, y ahora somos hijos. Y una vez que somos hijos, nos llama a ser siervos, a servir, a dar lo mejor, porque ahora el Espíritu Santo, hemos sido sellados con el Espíritu, y ahora nuestra nueva naturaleza tiene deseo de servir y de agradar a su Salvador, a su Señor, a su Dios. Y entonces venimos a servirle, a agradarle, a servirle a Él. Y dice la palabra de Dios, como ya lo vimos, que entonces venimos a servir a los demás, que es la mejor manera de agradar a Dios. Y una vez que también somos siervos, también somos llamados a ser herederos. La semana pasada te daba yo una introducción, una pequeña introducción, ¿verdad? Y hablábamos de que Dios nos llama también a ser herederos, un glorioso llamado también a ser herederos. Y la palabra de Dios, hablábamos de que en Romanos 8:17 nos dice que si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Por qué? Porque te decía yo la semana pasada, ¿verdad? A veces el cristiano piensa, ¿verdad?, que sus malas decisiones o sus malas actitudes y que son de alguna manera confrontadas por otros porque les dicen, oye, pero ¿cómo es que dices que tú eres cristiano y tienes estas actitudes, tienes esta manera incorrecta de hablar? Y entonces, a veces el cristiano que adopta esas malas actitudes, ¿verdad?, y que es confrontado por otros porque no está reflejando su fe, entonces, ¿qué es lo que pasa? El cristiano dice, ¿verdad? Ay, no es que me atacan por mi fe. No, no lo están atacando por su fe, lo están atacando porque no hay congruencia en lo que él dice ser y con lo que él está haciendo. Pero realmente cuando el Señor nos dice que padezcamos como Cristo padeció, nos está hablando de que padezcamos por su nombre, como todos esos hombres, ¿verdad?, que padecieron y que siguen padeciendo por andar predicando el nombre del Señor, que son metidos a la cárcel, que son maltratados, que son lastimados, que son asesinados por su fe, porque se niegan, ¿verdad?, a renunciar a su fe. Entonces, a ese sufrimiento es al que el Señor se está refiriendo, aun cuando nosotros también, ¿verdad?, somos vituperados por lo que creemos. Entonces, debemos de saber, ¿verdad?, en un momento dado, saber entender que a veces, ¿verdad?, sufrimos el vituperio de la gente
no porque estemos predicando la palabra, sino por nuestro mal comportamiento, porque estamos haciendo las cosas incorrectas y la gente nos confronta y nos dice, es que tú dices que eres cristiano y ya hablas así o tienes malos comportamientos y entonces debemos mejor, ¿verdad? Eh, Recapacitar y ver qué vergonzoso es cuando nos confrontan porque nuestros hechos no son congruentes con lo que hablamos, con lo que decimos que creemos y con nuestro comportamiento. Entonces, cuando el Señor nos habla de sufrir, nos habla de sufrir como aquellos hombres. Cuando alguien, ¿verdad? Te agrede por tu fe, incluso dentro de tu familia, a veces eres agredido por tu fe, porque ellos no quieren creer en Jesús y tú crees en Jesús y reprueban tu manera de comportarte, porque a lo mejor ahora tú ya tienes un nuevo comportamiento, tú reflejas a Cristo en tu vida y te dicen que eres un fanático, te dicen que eres un ridículo, te dicen que eres un aleluya. Entonces, pues que nos digan lo que sea. Si es por causa de Cristo, adelante. Porque además dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que si nosotros sufrimos, así como Cristo sufrió, así nosotros también, dice, seremos juntamente con él glorificado. ¿Por qué? Porque como te decía yo hace un momento, ¿verdad? Hay gente que es incluso asesinada, sobre todo allá en el Medio Oriente, ¿verdad? Y bueno, no nos vayamos tan lejos, en Chiapas, ¿verdad? Hay un caso sumamente tremendo, ¿verdad? Donde ahí en Chiapas hay una comunidad cristiana que es vituperada, que les quitan sus servicios de luz, de agua, no pueden comprar porque son cristianos. Entonces, tenemos nosotros, ¿verdad?, que valorar qué es lo que es verdaderamente sufrir por el nombre de Cristo. Y no que estemos diciendo, ¿verdad? Y atribuyendo nuestro sufrimiento por una mala decisión, por un mal comportamiento que nosotros tenemos. Entonces, hay que saber distinguir. Y dice la palabra de Dios, te decía yo la semana pasada, que ahora ya nosotros no somos esclavos, ahora somos hijos de Dios. Y dice la palabra de Dios que si hijos, herederos y herederos de Dios y coherederos con Cristo. Dice la palabra de Dios de las riquezas de su gloria. Vámonos a Gálatas 4:7. Vamos a volverlo a leer. La semana pasada lo leímos, pero hoy vamos a volverlo a leer. Dice Gálatas 4:7. Dice aquí, dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén, gloria sea al Señor, porque Él nos hace herederos de las riquezas de su gloria a través de Jesucristo, no por nuestros propios méritos, no es porque nosotros lo merezcamos, no es porque hayamos hecho cosas que son tan prominentes para alcanzar el perdón de Dios y las riquezas de su gloria, sino gracias a Jesucristo. A través y por Jesucristo es que recibimos el ser llamados hijos. Y al ser hijos somos siervos. Y al ser siervos somos herederos. Herederos juntamente con Cristo de las riquezas de la gloria del Padre. Y decíamos la semana pasada, ¿verdad?, que desde el momento mismo en que nosotros nacemos de nuevo en la familia de Cristo, pasamos a formar parte de su hermosa familia, de la familia de Dios, y además el de ser herederos. Y como los llamados de Dios a nuestra vida, este también, el de ser herederos, es un privilegio, pero también es una responsabilidad, porque los herederos, te decía yo la semana pasada, ¿verdad?, son sometidos a una gran presión. Obviamente los herederos que son responsables, ¿verdad? Porque vemos, ¿verdad?, que hay juniors, ¿verdad?, que desperdician las riquezas de sus padres, que heredaron de sus padres, las desperdician de una manera
terrible, ¿verdad? Sin responsabilidad. Pero aquel heredero que verdaderamente es una persona sensata, ¿verdad? Y que está preparándose, ¿verdad? Para recibir todo aquello que su padre, ¿verdad? Hizo con vida para dejárselo a sus herederos, pues con responsabilidad se preparan para poder tomar el lugar, para seguir administrando de manera correcta, de manera sensata, de manera sabia, de manera inteligente, la heredad o la herencia que reciben de su padre o de sus padres, ¿verdad? Y te decía yo la semana pasada, ¿verdad? Que si el recibir o el ser heredero de un multimillonario es una, pues no sé, es una gran bendición. Imagínate tú el saber que somos herederos y coherederos de Cristo. Herederos de Dios, imagínate, te decía yo la semana pasada, ¿verdad? Que cuando yo veo esos, no sé, esos videos, ¿verdad? Esos documentales donde hablan y podemos ver la naturaleza en todo su esplendor y vemos el espacio, me doy cuenta del Padre extraordinario que tengo. Somos hijos de ese Dios creador, de ese Dios que para donde quiera que volteamos, es creador de todo lo que vemos. Y dice la palabra de Dios que de lo que vemos y también de lo que no vemos, de aquellas cosas, el oxígeno que recibimos, Dios lo creó. Todo lo creó nuestro Dios. Él es nuestro Dios y somos herederos de esas grandezas de gloria. Y te decía yo la semana pasada que hoy vamos a hablar de del contexto histórico, con referencia a la herencia, ¿verdad? El saber de qué somos herederos, ¿verdad? Mira, cuando Dios llamó a Abraham, le dijo que saliera de su tierra y de su parentela a la tierra que él le habría de dar. No sé si te acuerdas de esa parte de la Sagrada Escritura, donde nos habla de este hecho, ¿verdad? Cuando el Señor llama a Abraham, ¿verdad? Y, y, y le dice, ¿verdad? Que se vaya de su tierra y de su parentela para la tierra que él le va a dar, y en obediencia a Abraham, ¿verdad? Hizo lo que Dios le mandó, ¿verdad? Abraham fue obediente. Abraham nunca cuestionó lo que Dios le dijo. Él nunca dijo, bueno, pero ¿cómo va a ser todo esto, verdad? Creo que hubo un momento, ¿verdad? Un momento en el cual Abraham le dijo, ¿verdad? Bueno, pero ¿cómo va a suceder todo eso? Porque el Señor le dijo que le iba a dar una descendencia como las estrellas. Y entonces Abraham pregunta, bueno, pero ¿y cómo va a hacer todo eso? Si yo no he tenido hijos, tú no me has dado prole, no me has dado descendencia, ¿cómo va a suceder eso, Señor? Pero más que cuestionar, era una pregunta, ¿verdad? ¿Cómo va a suceder? Porque hay que recordar que cuando sucede esto, Abraham ya era viejo, tanto él como su mujer, Sara, ¿verdad? Ya eran viejos, entonces hay que recordar, ¿verdad? Que la palabra de Dios habla de que incluso Sara había dejado de tener, ¿verdad? Sus periodos, ¿verdad? Había cesado, dice la palabra de Dios, había cesado la costumbre de las mujeres en ella, había cesado su periodo. Y bueno, naturalmente sabemos que cuando se cesa el periodo, pues ya no podemos procrear, ya pasó nuestra edad productiva. En esa etapa productiva de seguir reproduciéndonos en nuestros hijos, ¿verdad? Teniendo hijos. Entonces, es cuando sucede eso. Y mira, vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. Vámonos a la palabra de Dios, a Génesis capítulo 15, del 1 al 21. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham
en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Fíjate cómo el Señor le habla a Abraham. Vemos aquí cómo le dice, ¿verdad? Le habla a Abraham en visión. O sea, ¿qué quiere decir? Que él estaba viendo una visión. Y dice que le dijo el Señor, no temas. ¿Por qué? Porque yo creo que Abraham empezó a sentir un poco de temor de qué es lo que estaba pasando, qué era lo que él estaba teniendo en esa visión. Y el Señor le dice, no temas, no tengas temor, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. O sea, tu premio, tu galardón va a ser sobremanera grande, dice. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás si siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es el Damaseno Eliezer? Aquí vemos a Abraham diciéndole, ¿verdad? Lo que te decía yo hace un momento, ¿verdad? Él decía, bueno, pero ¿cómo va a ser en gran manera, ¿verdad? Mi galardón, si pues no he tenido prole, no tengo hijo, dice, tú no me has dado un hijo, dice, y el único persona que yo considero como hijo, pues es mi mayordomo, ¿verdad? Mi Damaseno Eliezer. Y también dijo Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Entonces aquí le estaba diciendo, ¿verdad? Entonces, como tú no me has dado hijo, al único que considero hijo es a mi esclavo Eliezer, ¿verdad? Y a él, pues voy a tener que heredar todo cuanto tengo. Y dice aquí, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará no te heredará tu esclavo, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y él le dijo, así será tu descendencia. El Señor le dijo, mira, lo sacó de la tienda y le dijo, ¿ves el cielo? Y Abraham volteó hacia el cielo y dijo, mira, ve todas esas estrellas, ¿las puedes contar? Bueno, pues si las puedes contar y ya tienes el número exacto, ese número va a ser, ¿verdad? Entonces, así, entonces imagínate, Abraham dijo, no, pues no la puedo contar, ¿verdad? Es una cantidad, yo creo que infinita de estrellas, no sé, Señor, son muchas, demasiadas. Entonces el Señor lo que quiso decirle, así de inmensa será tu descendencia. Y creyó a Jehová. Fíjate lo que dice aquí en el versículo número 6, dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredad esta tierra, ¿verdad? Entonces dice, y creyó a Jehová. Cuando Jehová terminó de hablar y de decirle que él le iba a dar una descendencia como las estrellas, tremenda, dice que él le creyó a Dios lo que le había dicho. Fíjate qué tremendo es cuando nosotros le creemos a Dios lo que Él nos dice. Si Él dice que somos herederos, debemos de creerlo como lo hizo Abraham, porque Jehová dice, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra, ¿verdad? Y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y lo partió por la mitad y lo puso cada mitad, una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña y sobre los cuerpos muertos y Abraham los ahuyentaba. Entonces el Señor le dice, bueno, mira, ve y trae estos animales,
Dice, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años. Dice, una tórtola también y un palomino. Y entonces las trae Abraham y las parte por la mitad y pone una mitad enfrente de la otra, a excepción de las aves, ¿verdad? Las aves las pone, obviamente las sacrifica y las pone también ahí, pero él las pone enteras. Y dice que al estar ahí, los cuerpos de estos animalitos ahí sacrificados o muertos, las aves de rapiña venían, ¿verdad? Y las querían devorar, pero Abraham las espantaba para que se fueran, las ahuyentaba para que no las devoraran. Dice, más a la caída del sol, quiere decir esto, que cuando ya empezó a hacerse de tarde, ¿verdad? El sueño, ¿verdad? Le sobrecogió el sueño a Abraham y aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Dice aquí, ¿verdad? Que cuando empezó a caer la tarde, cuando empezó a caer la tarde, le dio sueño a Abraham y le sobrecogió, dice aquí, el temor a una grande oscuridad, porque yo me imagino que empezó a hacerse de noche y había una gran oscuridad y él empezó a sentir temor. Dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí y será oprimida 400 años. Aquí el Señor le está hablando, ¿verdad? De que su descendencia iba a morar en la tierra de Egipto y ahí iba a ser oprimida por 400 años. Por 400 años estuvo esclavizado Israel en la tierra de Egipto. Y también el Señor le dijo, más también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Entonces aquí el Señor le está hablando, le está profetizando, ¿verdad? De las cosas que van a suceder. Dice, pero ahí en esa nación de Egipto, donde ustedes van a ser esclavizados, yo también juzgaré a esa nación, dice, y después de haberla juzgado, ustedes saldrán de ahí, serán liberados con gran riqueza. Y tú, le dice a Abraham, tú, Abraham, vendrás a tus padres en paz. Quiere decir, tú morirás en paz y irás a reposar, ¿verdad? Irás a descansar y serás sepultado en buena vejez. Amén. Dice, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscureciendo, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Entonces, dice aquí que cuando empezó a oscurecer de esa, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía como un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba entre los animales divididos. Dice que él veía que ese humo, ¿verdad? Y dice que veía como una antorcha, dice, como una antorcha de fuego que paseaba. Y fíjate que ese fuego, esa antorcha, ¿verdad? Pasaba entre los animales, hermanos, pero pasaban como en forma de 8. Y sabemos que ese signo es así, significa el infinito, ¿verdad? El Señor, el fuego que pasaba ahí era el Señor que pasaba en medio de los animales divididos y pasaba en esa forma, ¿verdad? Infinita, en esa forma de 8, pasaba en medio de esos animales divididos que había pedido el Señor que trajera Abraham. Y acuérdate que el Señor en el Antiguo Testamento, los animalitos, ¿verdad? El derramamiento de sangre de esos animalitos venía, ¿verdad? A formar parte del pacto, del perdón. Dice, en aquel día, en el versículo 18, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto
hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los admoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. El Señor le dijo, te voy a dar toda esta tierra te va a pertenecer a ti y a tus generaciones, a tus descendientes. Amén. Entonces, aquí vemos, ¿verdad? Que el Señor les está haciendo un pacto con Abraham. Y este pacto, amados hermanos, era, ¿verdad? Con toda la descendencia, ¿verdad? Con esa descendencia que le acababa de decir que iba a ser como las estrellas, ¿verdad? Una tremenda, tremenda descendencia. Entonces, Abraham le dice a Dios, ¿verdad? Le hace la pregunta, pero ¿cómo si tú no me has dado prole? ¿Cómo va a suceder esto? Y Dios le dice, no te heredará ¿verdad? Porque a Abraham le decía, el único heredero que tengo, pues es un siervo, un esclavo de mi casa. Es Eliezer, al cual, pues, está cerca de mí y lo considero como un hijo. Y el Señor le dice, no, 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 no va a heredar, no va a heredar el esclavo, sino un hijo tuyo, ¿verdad? Y le dice, aquí, desde este momento, ¿verdad? Aquí tenemos una primera lección, hermanos, que la herencia se transmite de padres a hijos. Una herencia no es a extraños, la herencia es de padres a hijos. Por eso el Señor le dijo, no, 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 no te va a heredar el esclavo Eliezer, sino que te va a heredar un hijo tuyo de tus entrañas. Amén. Entonces, luego Dios llevó fuera de su tienda a Abraham y lo llevó más allá de sus limitaciones, lo llevó más allá del círculo en el que siempre se había movido. ¿Qué quiere decir este? Lo llevó a mirar el cielo, a ver que de allá venía su herencia, no de lo que veía abajo. Y aún con todo, el Señor lo iba a bendecir con tierra física, natural aquí en la tierra. Pero su herencia iba más allá, venía de los cielos. Su herencia iba a ser grande, grande, hermanos. Y dice, aquí, entonces dice, y le mostró los cielos, ¿verdad? Y le dijo, así de grande será tu descendencia. Y nuestra segunda lección, lo que Dios tiene como herencia para nosotros es mucho más grande de lo que nosotros podamos imaginar. Así como Abraham, ¿verdad? Su limitación, su vista estaba limitada y él veía nada más que iba a heredar todas sus posiciones a su criado. El Señor le dijo, no, la herencia es para los hijos. Y lo llevó fuera, afuera del lugar donde él estaba y le mostró los cielos y le dijo, tu visión es limitada, ¿verdad? Pero yo te muestro los cielos. Y si puedes contar las estrellas, así de grande será tu descendencia. Y el Señor le estaba diciendo, ¿verdad? Nuestra segunda lección es que el Señor nos dice que somos su herederos y coherederos con Cristo. Nuestra herencia va más allá de lo físico, va más allá de lo terrenal. Nuestra herencia está en los cielos. Nuestra herencia son herencias de su gloria, de su grandeza. Ya estudiamos, ¿verdad? El fruto del Espíritu y que ese fruto viene de lo alto, ese fruto de la paciencia, la mansedumbre, la misericordia, el perdón, el amor, viene de parte de Cristo. Y que entonces son manifestaciones ya no terrenales, porque acuérdate que el perdón humano es condicionado. La misericordia humana tiene, ¿verdad? Un trasfondo,
hago misericordia con tal de ganar el cielo para que Dios vea que yo soy misericordioso y que me merezco el cielo. No, el fruto del Espíritu viene de Cristo, es implantado en nuestras vidas por Cristo a través del Espíritu Santo, y esas manifestaciones son las manifestaciones que tuvo Cristo en esta tierra: el amor, la misericordia, el perdón, el amor que viene del cielo y que lo estamos disfrutando desde ahorita en este plano terrenal, pero que lo disfrutamos de parte de nuestro Padre Celestial. Y si esas son las riquezas espirituales que ahorita estamos disfrutando, imagínate las que nos faltan disfrutar allá con el Padre. Amén. Eso es la segunda lección que tenemos que aprender esta mañana. Y finalmente, ¿verdad? Abraham le pregunta al Señor: ¿en qué conoceré que he de heredar? ¿Verdad? Y en ese momento, Dios hace un pacto con Abraham por medio de las muertes de unos animales partidos por la mitad. Pero justo cuando Dios está haciendo el juramento que acostumbraba entre las partes, Abraham se quedó dormido, ¿verdad? Ya vimos, ¿verdad? Aquí en la palabra, cómo cuando él veía allá a lo lejos lo que estaba pasando y cómo esa antorcha humeante, ¿verdad? Se paseaba entre los animales partidos, porque el Señor mismo estaba ahí sellando un pacto con Abraham. Abraham le ganó el sueño natural, empezó a tener sueño y se quedó dormido. Se quedó dormido, como lo dice en Génesis 15:12, dice la palabra de Dios, que él, cuando empezó a caer la tarde, se quedó dormido. Y aquí es cuando aprendemos la tercera lección, que el ser humano no sería capaz de cumplir con su palabra, con la parte de pacto que nos corresponde. Esa es la tercera lección que recibimos, hermanos, que si fuera por nosotros no podríamos cumplirlo, perdón. Y con todo esto, vemos ese cuadro profético del que le habla Dios, de que tendría él que buscar un sustituto para nosotros, para el hombre, para nosotros. Y aquí es donde entra nuestro amado Jesucristo. Amén. Por eso es que cuando el Señor le dice, es que serás bendición, ¿verdad? A todas las naciones. Dice, amén. Gloria sea el nombre del Señor, ¿verdad? Amén. Que el ser humano, cada uno de nosotros no somos capaces de cumplir nuestra parte si no está esa en nosotros, ¿verdad? Si no hemos adquirido por parte de Dios esa nueva naturaleza y ese sello del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces viene Jesucristo y toma el lugar de nosotros en esa cruz para que nosotros podamos, ¿verdad?, alcanzar misericordia a través del sacrificio de Jesucristo. Amén. Porque si seguimos esa analogía, ¿verdad?, esa relación que hay entre el pacto que el Señor hizo en el Antiguo Testamento con Abraham y nos remontamos al Nuevo Testamento, mira lo que dice Romanos 4:1-25. Dice la palabra de Dios, vamos a leer Romanos 4:1-25. Dice la palabra de Dios, aquí vemos a Pablo hablándonos hasta el día de hoy. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Qué halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse,
pero no para con Dios. Entonces, aquí está Abraham haciendo una pregunta, ¿verdad? Dice, ¿qué pues diremos? ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? ¿Qué fue lo que estaremos haciéndonos esa pregunta? Bueno, entonces, ¿qué fue lo que encontró Abraham, nuestro padre según la carne? Dice, porque si Abraham fue justificado por sus obras, pues tendría de qué gloriarse, ¿verdad? De decir, bueno, es que era un hombre así y asado, y pues bueno, obtuvo eso porque pues era un personaje extraordinario. Pero, dice aquí la palabra de Dios, pero no con Dios. Al final de cuentas, pues se justificaría o sería un grande entre los hombres, pero no delante de Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Y dice en el versículo 5, mas el que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurado aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo, estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Amén, gloria a Dios. Aquí la palabra de Dios nos está diciendo que somos Abraham fue justificado por fe, porque él creyó. Y aquí Pablo nos habla, ¿verdad? Y nos hace pensar, reflexionar, ¿verdad? Y nos dice que él no fue justificado por sus obras, sino por la fe, porque creyó en lo que Dios le dijo. Y nos habla aquí también de David, ¿verdad? De la bienaventuranza, que habla de que Dios atribuye la justicia sin obras, porque dice David en los Salmos, ¿verdad? Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Y dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Aquel al que no acusa de pecado porque ya ha sido perdonado, ¿verdad? Y entonces nos hace la pregunta, ¿verdad? Dice, y bueno, entonces él nos hace esa pregunta, dice, Abraham, dice, Dios hizo el pacto con él, ¿verdad? Y le fue tomado por justicia su fe, siendo circuncidado o incircuncidado. Y él mismo nos contesta y nos dice que no, ¿verdad? Él no estaba circuncidado cuando fue justificado por su fe, sino que estaba incircuncidado. Y esto el Señor lo hizo para que a través de la fe, ¿verdad? Todo creyente, circuncidado y no circuncidado, pudiéramos ser justificados por la fe. La fe en el Hijo de Dios. Y dice que él recibió la circuncisión como señal de la justificación, de la justicia de la fe, ¿verdad? Entonces, dice aquí,
y recibió la circuncisión, dice en el versículo 11, como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo, estando aún incircuncidado. A fin, dice, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les fuese contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente, dice, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Amén, gloria a Dios. Entonces, ¿verdad? Hay que recordar que en el pueblo de Israel hasta el día de hoy, ¿verdad? Se siguen circuncidando, ¿verdad? Siguen llevando ciertos ritos, ¿verdad? Los judíos, pero dice la palabra de Dios, aquí nos acaba de decir, que no solamente, ¿verdad? No solamente iban a alcanzar ser justificados por la fe los que eran circuncidados, sino también los incircuncidados. Todo creyente, ¿verdad? Que no es incircuncidado y aquellos que aún se siguen circuncidando, ¿verdad? Pues son padres de la fe, pero hay que recordar que ahora, ¿verdad? Ya no es la circuncisión, sino somos justificados por la fe en el Hijo de Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y continuamos leyendo. Y dice en el versículo número 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, van a resultar la fe y anulada la promesa. Aquí Pablo nos está hablando de que si solamente los que cumplen la ley son los herederos, pues entonces en vano, ¿verdad? Dice aquí, dice, sale infructuoso, ¿verdad? Resulta vana la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Cuando nosotros nos regimos, ¿verdad? Ya no por la ley, sino por la ley del Espíritu, que ahora hacemos, ¿verdad? Lo que el Espíritu le agrada, lo que a Dios le agrada, y tenemos el fruto del Espíritu, entonces es por gracia, es por fe, es por amor, ya no porque por medio de nuestros actos queramos nos ganar la gloria, no, sino lo que hacemos es el producto de nuestra fe en aquel que nos salvó, en aquel que nos perdonó y que creemos que Él nos ha santificado y que ahora ya no somos transgresores, sino que ahora hemos sido perdonados y justificados. Y que todo lo que hacemos, que todas nuestras obras son producto de nuestra relación con Dios. Amén. Por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente la que es de la ley, sino también para la que es por la fe de Abraham, el cual es padre de todo ser viviente, de todo ser humano. Amén, gloria a Dios. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Amén. Aquí Pablo está hablando, ¿verdad? De esta situación, ¿verdad? De que Dios llama las cosas que no son como si fueran. El Señor le habló a Abraham de una descendencia cuando Abraham era viejo y cuando incluso su mujer era estéril. Y él le habló de una descendencia y Abraham lo creyó. Abraham lo creyó. Él creyó, dice en el versículo 18, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de gentes, de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe
al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para poder hacer todo lo que le había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. Amén, gloria a Dios. Entonces, cuando el Señor le dijo, verá, que haré de ti una descendencia grande y serás padre de naciones, ¿verdad? Él estaba hablando incluso de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que sería, dice, serán benditas en ti todas las naciones, porque de su descendencia vendría el Salvador del mundo. Amén, gloria sea al Señor. Vemos en Génesis 3, en Gálatas 6 al 29, pero estamos viendo, ¿verdad? Entonces, que la promesa de que sería heredero del mundo le fue dada a Abraham, no por la ley, sino por la justicia de la fe. Por lo tanto, es firme para toda su descendencia. Esa promesa y esa justificación de la que habla, dice, que somos herederos de la fe, por la justicia de la fe, dice, por lo tanto, es firme para toda su descendencia. Y nosotros formamos parte de esa descendencia. La promesa de Dios a Abraham y a toda su descendencia es que seríamos herederos, hermanos, herederos de las grandes glorias del Señor. Y vámonos a Gálatas. A Gálatas 3, 6 al 29. Gálatas 3, 6 al 29. Dice la palabra de Dios. El pacto de Dios con Abraham. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica con Dios, para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo, ¿verdad? Dice, le dijo el Señor, ¿verdad? Y en tu simiente
serán benditas todas las naciones. Y esa simiente es Cristo. A través de Cristo íbamos a alcanzar la justificación a nuestra fe, por nuestra fe. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 400 años después, no la abroga para invalidar la promesa. Porque si la promesa es por la ley, ya no es por la promesa. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Amén, gloria sea el nombre del Señor. Hasta el 29 dije, ¿verdad? Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones para que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a la promesa de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley, mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois en Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Amén, gloria sea el nombre del Señor. Entonces aquí Pablo nos está hablando, ¿verdad?, de que nosotros no somos justificados por la ley, porque la ley fue dada para mostrarnos nuestras transgresiones, para que pudiéramos darnos cuenta en qué estábamos ofendiendo a Dios. Y dice que la ley vino a ser nuestro ayo, que nos fue dirigiendo a Dios, nos fue llevando a Jesucristo, mostrándonos que éramos pecadores incapaces de cumplir la ley y que necesitábamos a alguien que pudiera, ¿verdad?, perdonar nuestro pecado. Y vamos a Jesús y Jesús es quitado el ayo, ya no lo necesitamos, porque ahora ya entendimos que éramos pecadores y que ya hemos sido justificados, que hemos sido perdonados y que ahora hemos sido revestidos de la justicia de Cristo. Amén. Amén, porque hemos creído en su sacrificio, en su derramamiento de sangre. Amén, gloria sea al Señor. Y ahora somos uno en Cristo. Amén, gloria a Dios. Y entonces aquí estamos viendo que nuestra herencia no es por la ley. Nuestra herencia viene por la promesa, ¿verdad? La promesa que recibió Abraham a través de su simiente, ¿verdad? Y que nosotros somos parte de esas muchedumbre que venía de parte de Abraham y de su simiente, esa simiente que es Cristo. Amén, gloria sea el nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Entonces, vámonos también a Gálatas 4, del 1 al 7. Dice Gálatas del 1 al 7, dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos de este mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de
Cristo. Amén, gloria sea al Señor. Entonces, aquí nos está hablando, ¿verdad? Que mientras tanto el heredero es pequeño, ¿verdad? Inmaduro, pues no puede gozar de de esa herencia maravillosa, ¿verdad? No puede heredar por falta de madurez, pero cuando el niño llega a su madurez, cuando llega a una edad, ¿verdad? Determinada, establecida, puede recibir esa herencia, porque ahora ya tiene la madurez para poder llevar a cabo, ¿verdad? Para poder administrar de manera correcta esa herencia. Entonces, en Primera de Corintios 14:20 también Pablo nos habla, ¿verdad? Establece para todos los hermanos, dice que debemos de ser maduros en el modo de pensar. Entonces, la madurez no es solamente una situación cronológica, sino una cuestión de madurez mental, emocional y sobre todo una demostración de una buena mayordomía administrativa que nos hace aptos para que el Padre nos deposite mayores dividendos de la herencia que tenemos de Él en Cristo Jesús. Amén, gloria sea el nombre del Señor. Entonces, nosotros requerimos, dice aquí la palabra de Dios, que mientras seamos niños fluctuantes, no vamos a poder administrar todos esos valores, todas esas riquezas que Dios quiere depositar en nosotros para que los podamos administrar sabiamente, con entendimiento. Entonces, el Señor quiere que nosotros, para que podamos tomar la herencia, ¿verdad? Y la podamos administrar correctamente, podamos tener una mayordomía correcta, tenemos que ser maduros en la fe, tenemos que ser personas que el Señor pueda depositar esa riqueza sabiendo que las vamos a administrar correctamente, ¿verdad? Y esa madurez la vamos a alcanzar teniendo tiempos con el Señor, estudiando su palabra, buscando, ¿verdad?, la llenura del Espíritu para que nosotros esa herencia, la herencia de Dios a nosotros, ¿verdad?, la podamos administrar correctamente y de esa misma manera transferirla, ¿verdad? Dice la palabra, lo acabamos de estudiar, que la herencia se transfiere de padres a hijos. Dios es nuestro Padre y Él transfiere esa herencia a nosotros a través de Jesucristo. Y nosotros debemos, ¿verdad?, también heredar, transmitirle esa herencia a nuestros hijos por medio de la fe y no por medio de las obras. Tenemos que alcanzar, ¿verdad? Recibir esa herencia a través de nuestras obras, las obras de justicia, las obras de arrepentimiento, nuestras obras dice la palabra de Dios, ¿verdad? Tenemos que tener obras de justicia, de arrepentimiento cada día. Y que dice aquí, la herencia de Dios a nosotros se transfiere de padres a hijos. Esta herencia incluye el que somos herederos de las riquezas de su gloria en este mundo y que es por medio de la fe en Jesucristo y no por medio de las obras. Es como alcanzamos la herencia por medio de la fe en Jesucristo a través de su sacrificio y no por obras que nosotros hagamos. El que podamos recibir más proporción de la herencia que tenemos en Cristo depende de nuestro crecimiento, de la madurez, de la capacidad administrativa demostrada en el uso de los dones y de los recursos que Dios nos da a cada uno de sus hijos. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Creo que este cierre es muy, muy poderoso.
Y quisiera volvértelo a repetir para cerrar nuestro estudio. Esta conclusión: la herencia de Dios a nosotros se transfiere de padres a hijos. Esta herencia incluye el que somos herederos en este mundo de las riquezas de la gloria de nuestro Padre Celestial. Y esto lo alcanzamos a través de la fe en Jesucristo, a través de su sacrificio en la cruz, y no por medio de obras que nosotros hagamos, es como vamos a recibir esa herencia, no, sino por medio de la fe en el sacrificio de Jesucristo. Y el que nosotros podamos recibir una porción más grande de la herencia o una proporción más grande a través de Jesucristo, depende de nuestro crecimiento, hermanos, depende de nuestra madurez y de la capacidad administrativa demostrada en el uso de los dones que Dios ha puesto en nuestras vidas y de los recursos que Dios nos da todos los días a través de nuestra relación con Dios, de nuestro estudio de la palabra, de nuestra disposición para activar el don que Dios ha puesto en nuestras vidas, esos recursos que Dios ha puesto en nuestras vidas para que los llevemos a cabo en el cuerpo de Cristo y le hablemos a otros de la palabra de Dios. Entonces, pues gracias a Dios, le vamos a dar gracias. Con esto concluimos el estudio de el llamado a ser herederos. La próxima semana comenzamos nueva lección y es llamados a ser primogénitos. Va a ser un estudio muy hermoso. Nos vemos la semana que entra. Vamos a orar para concluir este estudio. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo, Padre de la gloria, te doy muchas gracias, Señor, por este tiempo, porque nos permite, Señor, estar nuevamente, Señor, estudiando tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, Padre de la gloria, por este estudio, Señor. Gracias, Señor, porque al recibirnos como hijos tuyos, Señor, también somos herederos, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser herederos responsables, Señor. A ser, Padre de la gloria, buenos administradores, Señor, de esos dones, de esos recursos que tú has puesto en cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser embajadores, Señor, tuyos, embajadores, Señor, que te representen dignamente, Padre. Gracias, gracias te doy por este tiempo, Señor. Te pido, Señor, que bendigas a todos y cada uno de mis hermanitos y amigos y amigas, Señor, que escucharon este estudio, Padre. Que tu bendición, Señor, esté en cada uno de ellos, Señor Santo. Te doy muchas gracias, Padre de la gloria. Te alabo y te bendigo, Señor. Te doy gracias por este recurso de la radio, Señor, que tú has puesto en manos de nuestro hermano Héctor Islas y su esposa Gisela, Señor. Yo te pido que tú, Señor, les bendigas, Padre Santo, que les des entendimiento y sabiduría cada día, Señor, para seguir administrando sabiamente, Señor, esta estación de radio, Señor, en la que se predica tu palabra, Señor, para que tu palabra no sea tergiversada, Señor, sino que tu palabra sea predicada, Señor, íntegra, como tú, Señor, la dictaste, Señor, a esos santos hombres, Señor, por medio del Espíritu Santo, Señor, las Sagradas Escrituras. Padre, yo te pido que bendigas, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor, a cada uno de los que participamos, Señor, en esta estación, Señor, propagando tu palabra, Señor, que nos llenes cada día de tu presencia, de tu Espíritu, Señor, para que hablemos tu palabra, Señor, sin torcerla, Señor, sin nuestros pensamientos, sin lo que creemos, sino tu palabra, Señor, tu santa palabra, Señor, porque ella es la que transforma, Señor, la que limpia, Señor. Tu Espíritu Santo convence al mundo de pecado. Padre, te damos muchas gracias, te doy muchas gracias en lo personal por mis pastores, Señor, por mi pastor Doroteo Rivera Zarza, Señor, por su esposa
Adriana Herrera Ortiz, Señor, bendícelos, cúbrelos, Señor, llénalos de tu gracia, Señor, que cada día, Señor, sean mucho más sensibles, Señor, a tu bendita voz, Padre Santo, y que únicamente escuchen tu voz, Señor, y reciban dirección únicamente de ti, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, te doy gracias por el privilegio que me das de servirte. En el nombre de Jesús, amén. Pues me despido de ustedes, amados hermanos, no sin antes, como cada lunes, invitándolos a la comunidad de Fe Dios es Fiel en Cayo y Bronce, lote número 1, en la colonia Joyas de Tizayuca. Ahí los espero cada domingo, estamos a las 11:30 de la mañana, reunidos, alabando y glorificando a Dios como un solo cuerpo. El Señor me los bendiga. Nos vemos la próxima semana, el próximo lunes. Mientras tanto, que el Señor los guarde, bendiciones.